Hola profesor, yo soy Joyce Fernanda Miguel Lázaro y le voy a contar un poquito sobre mi experiencia. Bien, eh, nuestro objetivo en sí fue conocer un poquito más sobre la cultura maya y pues todo esto. Nuestro viaje, pues destino, ya lo saben, fuimos a la ruta PUC, que por lo que nos explicaron, PUC significa colinas o montañas y por eso es la ruta PUC. Eh, Primero fue un viaje que fue muy impresionante porque nunca había hecho también este tipo de viaje tan lejos y pues con mis compañeros y pues también fue mi primera experiencia de viaje universitario, entonces fue muy divertido. También por varias cosas, que levantarse a las 4 4 de la mañana para levantarse, llegar a la escuela y pues estar en el autobús. También fue un gran desafío levantarme a esa hora. Eh, Estaba muy emocionada yo en el transcurso del, pues, del transporte. Y pues bueno, si íbamos en el transporte, pues, yo estaba emocionada porque dije, pues, ¿qué vamos a ver? ¿Qué tantas cosas vamos a aprender? Y el primer sitio que visitamos fue la PNA. En la PNA llegamos y pues, yo dije de que, ¿y dónde están las pirámides? Pero pues era un sendero, entonces ya tuvimos que caminar más y pues ya vimos pues los edificios, ¿no? Edificios, pues, las ruinas mayas. Y eran sumamente impresionantes. A mí me impresionó mucho y no podía dimensionar todo, todo lo que los mayas hicieron, cómo lo construyeron, cuánto tardaron en construirlo y más por las formas, cómo lo tallaron, las figuras, los detalles. Si ahorita en la actualidad, o sea, cuesta hacerlo y es por meramente estética, para los mayas tenía un significado mucho más profundo. Y yo al verlo y viendo que es tan grande, ahí mismo en la APNA, luego seguí viendo y los escalones estaban muy altos. Es lo primero que yo noté subiendo los escalones de las ruinas, noté que estaban muy altos y fue cansado y dije, pues ¿por qué son tan altos, no? Pero yo no sé, mi primera reacción fue, pues no sé, tal vez los mayas eran mucho más pequeños, mucho más bajitos, pero no. Entonces, pues no sé, tal vez fue la piedra que encontraron y pues por eso la pusieron ahí. Pero igual seguimos caminando un poco más al fondo en la PNA y fue que vimos el arco, que por lo que aprendí y por lo que expuse fue es un arco maya, un arco falso. Y era tan grande, o sea, yo al lado de ese arco era una hormiga. Entonces fue precioso estar ahí y imaginar cómo fue en su tiempo, cómo estuvieron los mayas ahí y imaginarme todo eso. Igual el mirador también del otro lado, el mirador era muy alto y todavía pues estaba pues en ruinas. Pero imaginarlo en su auge, no sé, en realidad, o sea, de verdad me emocioné mucho y dije, wow. También después, pues nos fuimos a Cabá. En Cabá, pues ya tuvimos un guía, porque pues en la APNA nomás vimos los monumentos y eso, pero pues no supimos, no nos informamos en sí de las diferentes edificios y ruinas. En cambio en Cabá sí teníamos un guía
muy, muy buen guía, la verdad. Me gustó mucho como su explicación y también detalles curiosos y también por el reloj de sol, eh, el tema del agua, el yashche, yo había visto la ceiba, pero pues no sabía que tenía importancia en la cultura maya. Y ya pues nos dijeron que pues en esa zona pues no hay cenotes. Entonces el yashche era como pues un regalo sagrado porque almacenaba agua adentro. Lo tocabas y sonaba hueco, pero no es que estuviera hueco, es que adentro contenía agua. Entonces eso era bueno en tiempo de sequía y por eso los mayas lo adoraban tanto. Yashche, su traducción es árbol verde y pues en español lo conocemos como ceiba. Pues también los temas que se trataron ahí en Cabá fueron así súper sorprendentes, la verdad. Estuvimos viendo tantas, como piedras talladas, ajá, de cabezas, y muchas formas pues en las, ¿cómo se dice? Pues en las piedras, en las ruinas, en la pirámide. Pero eran tantas y tan detalladas y algunas de ellas pues no estaban como derrumbadas. Y, y pues lo que el guía nos dijo de que pues en su tiempo medían tanto y le preguntamos pues cómo sabe que estaban a tal altura si ahorita pues están abajo. Y ya nos explicó que ellos medían si entre más alejada estuviera la roca, significa que más arriba estuvo. Y pues si la piedra está cerca, significa que pues no tenía tanta altura. Entonces desde la piedra más lejana, como que calcularon cuánto medía pues la pirámide. Bueno, no es pirámide, pues la ruina le voy a decir yo. Entonces, también todos esos detalles y no sé, es tanta es tan grande y tan no yo seguía sin dimensionar cuántas personas vivieron ahí y todo lo que fue y digo, wow, ¿sabe? Entonces, ¿qué más? También pasamos también como por la parte de atrás, que también vimos muchas mu- era mucho detalle siento yo para esa época y cómo lo plasmaban en la roca con detalle porque significaba algo para ellos. Y también atrás de ahí mismo en Cabá habían como unas esculturas de dos personas en piedra arriba en la ruina. Uno era como de un hombre y que tenía aquí como su penacho y la otra no tenía cabeza, pero pues los guías nos dijeron que lo que se supone es que es una mujer. Entonces, pues eso nos dijeron y, y nos tomamos muchas fotos porque es un sitio arqueológico muy bonito y grande también. Después, ¿qué nos siguieron diciendo? A ver, también pasamos a una parte grande donde era como como un castillo, es decirlo así, para como los jefes de esa época, reyes, vamos, ajá, gobernador, pues, rey, gobernador, ajá, para pues el alto cargo de esa época estaba como recinto, pues donde tenía sus cocinas y sus habitaciones y todas esas cosas, y también era un área grande. Y pues también nos explicaron que en su época todo eso estaba en colores rojos y azules porque es lo que más predominaba en la cultura maya. De ahí nos fuimos a Santa Elena, nos detuvimos en Santa Elena por un bocadillo y también porque en esa misma iglesia
había como una exposición al lado de la iglesia, de momias. Y pues también un poquito de cultura y de explicación ahí fuimos y también encontramos muchas momias de personas adultas y también de niños chiquitos. Y también impresiona ver ese tipo de cosas porque en mi caso pues yo nunca las había visto y me parecen me dio sentimiento imaginar lo que fueron esas personas y cómo ahora estaban ahí después de tanto tiempo. Al igual, pues en ese pequeño museo había varias valijas de barro, también utensilios que utilizaban en aquella época. Y fue bonito. Después de estar en Santa Elena, ya nos dirigimos a Uxmal, que era la zona arqueológica pues grande, la principal, por así decirlo. Y pues, por lo que veo, Uxmal también es un lugar más turístico. Las otras zonas que visitamos sí eran turísticas, pero no eran las principales. Lo principal era Uxmal. Entonces, al ir ahí, nos dieron nuestros tickets de gratis porque éramos estudiantes. Fuimos y nos dieron también un guía de turista, pues que nos fue explicando un poco de historia, de cultura en maya. Algunas palabras en maya nos las traducía. Fue muy interesante, la verdad. Lo primero que fuimos y vimos fue la gran pirámide de Uxmal, que nos dijeron que es más grande que Chichén Itzá. Pero la de Chichén Itzá se ve más grande porque es más larga de diámetro, pero la de Uxmal es más grande en altura. Entonces, pues, también nos dijo el guía que al aplaudir enfrente de la pirámide, aplaudías y la pirámide como que rebotaba el sonido y sonaba como al canto de un quetzal. Entonces aplaudías y sonaba el canto del quetzal cada vez que aplaudías y la verdad fue impresionante porque cómo es que los mayas hicieron eso, fue a propósito, no fue a propósito. Entonces, no me cabe en la cabeza cómo pudieron hacer ese tipo de cosas. Y yo estuve aplaude, la verdad, enfrente de la pirámide. Y aún no entendía cómo, o sea, porque los guías, la verdad, ni ellos sabían por qué sucedía este fenómeno. Porque solo te rebotaba el canto del quetzal si estabas enfrente. Ya si estabas un poquito más a los lados, ya no sucedía eso. Entonces, los mayas tuvieron que ser muy precisos haciendo esas cosas. Y wow. En Uxmal caminamos bastante. Porque también después atrás, también estaba como que el patio. No, era como un gran, ¿cómo decirlo? Teatro. Era como un teatro. Y atrás del teatro, digo, de la pirámide de Uxmal estaba como el teatro y otra pirámide. Y nos siguieron contando un poquito más de su historia. También la historia de ¿cómo era? La pirámide del adivino. Porque hace tiempo existió pues una bruja ahí en Uxmal que pues encontró un huevito y pues decidió criarlo como suyo. Después se abrió el huevo y de ahí nació un bebé, pero era un bebé muy pequeño y además estaba en un huevo. Entonces pues la bruja lo crió y pues un día el enanito agarró un instrumento de las cosas de la bruja y lo tocó. Y ese sonido llegó a oídos del gobernador de aquella época y pues el gobernador sabía por una antigua leyenda de que en cuanto escuchara ese sonido significaba que su reinado había acabado.
Entonces el gobernador citó al enanito y le preguntó si sabía qué significaba ese sonido. El, el enano que había hablado con la bruja le dijo que sí, aunque pues en realidad no sabía. Y el enano le dijo que quería hacer como una prueba y el gobernador dijo que sí. Ya el enanito le dijo de que pues la prueba va a ser de que nos golpeemos mutuamente en la cabeza con 2 palmas de cocoyol, si no me equivoco. Y el emperador dijo, está bien, acepto. Ya después el enano, muy inteligente, se puso como un artefacto aquí en su cabeza, escondido. Y a la hora pues, de golpearse contra el gobernador, pues salió ileso. No le afectó absolutamente nada, a pesar pues de ser un enano y el gobernador ser alguien grande en estatura. Al final, el enano ganó y el gobernador terminó muerto. Por lo cual ese día el enano se convirtió en el rey de Uxmal. Y entonces es una historia muy interesante, me gustó mucho y también por eso me la aprendí. Y Uxmal también está lleno realmente de cultura. También nos contaron sobre el abastecimiento de agua en ese lugar. Que porque el agua ahí en Uxmal está como a 35 metros debajo del suelo. Entonces los mayas ahí tenían el problema pues que no habían cenotes. Entonces ellos hicieron su propio sistema de agua. Lo que hicieron fue hacer como unos hoyos en el piso y esos pequeños hoyos llevaban como a una cisterna debajo de la tierra. Entonces en las épocas de lluvia caía el agua y en esos hoyitos llegaban a la cisterna y se almacenaba ahí el agua. Entonces esa fue su forma de sobrevivir a las sequías cuando no eran tiempos de lluvia. Entonces todos esos pequeños detalles dices, wow, porque para ese tiempo en España no tenía ese tipo de sistemas. O sea, en España se hacían popó ahí donde podían y el sistema de agua era pésimo. Y los mayas encontraron una forma muy buena y inteligente, porque trabajan inteligente. Entonces, ese tipo de detalles también están muy locos, adelantados a su época, diría yo. También visitamos como un minijuego de la pelota, no tan grande como en el que hay en Chichen Itza, pero igual muy muy padre, porque pues yo nunca había visitado ese tipo de zonas arqueológicas. Nunca he visitado Chichen Itza. Lo he visto en fotos, me he informado un poco, pero pues estas eran las zonas arqueológicas, las primeras que había visto yo. Entonces estaba muy impresionada y ver el aro del juego de la pelota e imaginar cómo antes jugaban. Creé una, creé una imagen en mi cabeza que dije, wow, cómo, cómo hacían todo esto en aquellos tiempos. Y la verdad fue todo este conjunto de experiencias también me llegó. En algún punto me puse también muy sentimental porque dije, wow, mm, me pegó mucho. Y también saber todas estas cosas que antes no sabía me cambió un poquito la perspectiva sobre nuestros antepasados. Y pues también pues porque los españoles llegaron, los colonizaron y ya pues los mayas se esparcieron y fue como poco a poco se fue perdiendo un poco de cultura, porque aún así el estado de Yucatán es muy rico en cultura, sobre todo en la maya, en el idioma. Y pues ahorita la verdad está muy interesante y también estudiar, aprender un poquito más, porque aprendiendo el idioma no solo aprendes eso, aprendes también lo que es la cultura, cómo era en aquella época y ya sabes un poquito más sobre todo eso. Creo que una de las
pocas dificultades que fue ir a ese viaje fue la caminata, porque era un sitio donde tenías que caminar mucho, 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 mucho. Entonces creo que fue el único detalle que yo tuve, porque pues era mucho caminar, pero aún así caminaba y disfrutaba una hermosa vista, porque también los atardeceres ahí fueron muy espléndidos, diría yo. Entonces me llevo mucho sobre este viaje, me llevé mucho sobre este viaje, aprendí cosas que no sabía, vi cosas y realmente esta experiencia fue muy bonita y lo agradezco por parte de la escuela. Eso sería todo, muchas gracias.